Son las 7:50. Recibimos ahora a un politólogo, investigador del Instituto de Estudios Peruanos, Paolo Sosa, al que conocimos aquí en RPP hace varios años por su exploración del fujimorismo por dentro. Y más recientemente ha hecho investigación comparativa sobre los países andinos y la relación de sus poblaciones frente a la ley. ¿Algo le ha sorprendido de este fin de campaña y de estos 2 primeros días después de la jornada electoral, señor Sosa? Muy buenas noches, Fernando. Muchas gracias por la invitación. Por favor. Yo creo que sí sorprende un poco, digamos, el nivel de, ¿cómo decirlo?, de exasperación que hay alrededor de los resultados. Creo que, a ver, las encuestas mostraban pues una final como la que estamos viendo, en la cual se acercan los dos candidatos. Digamos, hay que tomar los resultados con pinzas y hay que esperar, digamos, hasta el final para ver quién efectivamente gana. Pero, digamos, estas denuncias de fraude, yo creo que pensé que eventualmente podrían ser un poco más cuidadosos los candidatos, especialmente, diría yo, Keiko Fujimori, dado los antecedentes que tiene con, digamos, su comportamiento frente a los resultados del 2016, ¿no? Ahora, es un fujimorismo diferente y ampliado, ¿no? Puesto que varios de los técnicos más prominentes de la campaña no son miembros del partido y algunos de ellos han sido hostiles, tenaces y durante 30 años, ¿no? Sí, digamos que esta vez Keiko Fujimori sí logró contar o pudo ampliar un poco más el grupo de gente que la rodea en la segunda vuelta, especialmente si se compara con el 2016, donde, bueno, se enfrentaba pues a Kuczynski, que era el candidato que más bien atraía estas candidaturas. Creo que le ha beneficiado hasta cierto punto enfrentarse a un candidato que es percibido como radical, que es visto como una amenaza, digamos, al status quo. Y entonces eso ha llevado a que varias personas que han sido asiduos antifujimoristas hoy le hayan apoyado. Y creo que efectivamente eso le ha ayudado a reducir el antivoto que se había incrementado después de su papel en la crisis política. Pero, digamos, y ha hecho que sea una candidata competitiva al final de la segunda vuelta. Como digo, ¿no? Lo que resalta es el empate hasta el final, con digamos, por el momento la tendencia indica que gana Pedro Castillo, pero, digamos, ha sido una competencia reñida en las últimas semanas. Y el politólogo que es usted, ¿cómo interpreta que sea Pedro Castillo el que logró captar los votos del descontento, postergando de una manera bastante radical a otras alternativas de izquierda? Y es el caso de Verónica Mendoza, pero también, y por una enorme diferencia, del que había creado el Frente Amplio, ¿no? No, y además robándole los votos a un Johnny Lescano que estaba, digamos, abanderando un poco estas ideas de cambio, ¿no? ¿Por qué se produjo esto? ¿Por qué quedaron postergados? Johnny Lescano, usted lo ha mencionado, Marco Arana y Verónica Mendoza, entre otros, Partido Morado, podríamos decir, en fin. ¿Por qué es que el partido de Pedro Castillo, su candidatura, lograron lo que nadie había previsto? Ahí hay una combinación un poco de virtud y fortuna, como se dice, ¿no? Por un lado, efectivamente un candidato que sorprendía ya desde inicios de año por ese 2% sostenido que tenía, a pesar de no tener, digamos, presencia en medios, a pesar de no ser un candidato muy conocido. Y creo que eso es parte un poco de su estrategia de hacer campaña desde las bases, que es lo mismo que ha hecho en la segunda vuelta. En realidad es donde se siente más cómodo, donde es capaz de movilizar. Pero además porque la dinámica misma de la campaña, una campaña muy fragmentada, muy polarizada, en la que desde un inicio se estigmatizó, creo yo, de manera muy exagerada, digamos, a las propuestas de Mendoza e incluso de Lescano, hace pues que vayan perdiendo viabilidad como candidatos, y ese espacio sea ganado por Pedro Castillo, que creo que gana hasta cierto punto también
puntos por ser desconocido, ¿no? Por ser un personaje nuevo. Hay que tomar en cuenta que es pues una elección que viene desarrollándose después de una crisis política intensa, donde, digamos, denuncias de corrupción en todas las tiendas políticas. Entonces, dentro de eso, esa dinámica propia de descartar candidatos en la campaña, más esta novedad, le juega bien, y le juega bien en la segunda vuelta también, me parece, ¿no? Ahora, ¿y cómo interpreta usted que globalmente hay detalles en las provincias, ¿no? Haya ganado de una manera compacta en todas las regiones de la sierra Pedro Castillo, mientras que Keiko Fujimori haya ganado en las regiones de la costa norte y en una de la selva Ucayali? Por supuesto, hay algunos analistas, colegas suyos, que se complacen en señalar que, por ejemplo, en la provincia arequipeña de Carabelí, ahí no ganó Pedro Castillo, y dicen es el terreno en donde hay más mineros informales en el Perú. Hay un voto excepcional en Arequipa. ¿Cómo interpreta usted esta correlación entre el voto por uno u otra y la territorialidad de nuestro país? Bueno, esa territorialidad que usted menciona es sistemática, ¿no? Digamos, ya no es sorpresiva. Pero esta vez es homogénea, ¿no? Es contundente. 88% en Huancavelica, 87% en Apurímac, ni una sola región de la sierra ganada por el fujimorismo. Pero se parece, por ejemplo, a las votaciones que obtuvo Ollanta Humala en 2006 y 2011, ¿no? Se parece mucho más a esa votación. Más bien ahí lo sorpresivo es que en el 2016 se hayan animado a apoyar a Kuczynski en contra de Fujimori, ¿no? Creo que ese es más bien, eso sería más sorpresivo que el mapa que estamos viendo hoy, porque en general, digamos, se habla mucho de que es pues un voto de izquierda o digamos que tiene connotaciones ideológicas, que en algunos espacios puede ser, pero en realidad cuando uno piensa el voto del sur, por lo general es un voto que busca cambios, y cuando tú tienes una campaña en la cual una candidata defiende el status quo, digamos, se va a alinear obviamente el electorado por la candidatura que esté proponiendo pues cambios, que en este caso además se ha materializado o digamos simbólicamente ha aparecido en la forma de la propuesta de una nueva constitución, ¿no? De acuerdo. Una última pregunta. Estamos hablando sobre política, pero va a haber que hablar muy pronto sobre políticas públicas, sobre la ejecución de planes con presupuesto, calendario y jerarquías de funcionarios. ¿Cómo ve usted el tránsito de la política, en la cual hemos estado embarcados con apasionamiento y con hostilidades, a la racionalidad y la serenidad que requiere la ejecución eficiente de políticas públicas? Bueno, no están disociadas ambas cosas, ¿no? Es decir, el diseño y la implementación de las políticas públicas muchas veces está condicionada por el ambiente político, por las pugnas entre poderes, entre oposición y oficialismo. Entonces creo que más bien, en lugar de pasar página y hablar de lo otro, hay que preocuparnos de que más bien se calmen un poco las aguas para que podamos sentarnos, digamos, con el nuevo gobierno a pensar, digamos, cuáles son las políticas más idóneas, especialmente en temas urgentes como salud y educación. Bueno, y obviamente la recuperación de la economía. Ahí me parece que si la tendencia se confirma y es Castillo quien termina siendo pues el presidente, va a tener que escuchar más y más a sus nuevos aliados, ¿no? Va a tener que escuchar, creo que es una buena señal que haya salido, por ejemplo, junto con Pedro Franque y Ceballos, digamos, a anunciar, digamos, o a dar algunos mensajes en estos días, porque creo que sí se necesita, pues, ahí un manejo mucho más fino y aterrizado en programas, en políticas concretas para materializar ese cambio. ¿Le parece viable que se cumpla lo que él ha prometido, que nombraría funcionarios y ministros de izquierda, de derecha y de centro? Bueno, eso va a depender también de hasta qué punto las otras tiendas políticas y los otros políticos, en realidad, porque en el Perú la política funciona más bien de manera muy personalista, ¿no? Entonces tengan la voluntad de hacerlo, y yo creo que eso sería saludable, digamos, más allá de si sea factible. Creo que hay que construir el espacio y hay que construir, digamos, el mensaje de que es momento de dejar, digamos, esta crispación
esta oposición, digamos, contra el comunismo, digamos, muy grandilocuente, y empezar a pensar de que si no se apoya a este gobierno vamos a entrar en problemas, no solamente porque, digamos, necesitamos políticas públicas urgentes en algunos temas, sino porque también es un gobierno que está entrando con mucha, digamos, que ha conectado muy bien con un electorado que se siente poco representado. Y en un país que adolece de una crisis de representatividad tan fuerte como la peruana, es importantísimo, digamos, ayudar a que este gobierno, dentro del marco democrático, con responsabilidad, pueda ser también responsable frente a ese electorado y no repetir, digamos, la celebración que se tuvo en su momento con el viraje, digamos, de Ollanta Humala, porque, digamos, lo único que se genera con eso es un discurso de traición, más enajenación, más alienación del sistema político, y creo que más bien lo que necesitamos hoy es construir representatividad, ¿no? Muchas gracias, señor Paolo Sosa, politólogo del Instituto de Estudios Peruanos, por exhortarnos a buscar un ejercicio del poder político en sintonía con la población. Ojalá que así sea, quien será el próximo presidente de nuestro país. Muchas gracias, Paolo Sosa. Llegamos al fin de nuestro programa. Quedan invitados mañana a las 8 de la noche a una nueva edición de las 5 de las 7. Muy buenas noches.